Esta mañana estamos orando y vamos a tener un tercer bloque de oración terminando este mensaje. Pero antes tenemos que compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y en la serie de la jornada que estamos estudiando, estamos ya en la lección número 6, el domingo pasado, lección 5, Día de la Madre tocó, algunos no pudieron estar tal vez, pero comentábamos ya de las bendiciones de la lección 5, que tiene que ver con vivir con los valores bíblicos por encima de los valores personales. Y esta mañana nos toca hablar de la tarea de un líder. Todo el curso de la jornada es fundamentos bíblicos para el liderazgo. ¿Por qué? Porque todos tenemos la tarea de liderar en alguna área de nuestra vida. Todos somos líderes en alguna área, en alguna esfera pequeña, mediana o grande en nuestras vidas. Somos líderes en nuestros hogares, somos líderes con los que están alrededor nuestro, somos líderes responsables como cristianos en el trabajo, en la iglesia, en distintas esferas. Y una tarea muy importante que tenemos que entender es que la tarea de liderazgo es un encargo del Señor para que edifiquemos, para que construyamos, para que defendamos y para que bendigamos a lo que nos rodea. Y eso significa entonces que tenemos que aprender cómo hacer una tarea en la que nuestra influencia de liderazgo sea eso: bendición, construcción, edificación, defensa para todos los que nos rodean. Y todos aquí tenemos esa responsabilidad. Yo creo que hay tres cosas fundamentales en la Biblia, porque queremos dedicar más tiempo a orar, queremos ser breves, que son importantes entender lo que significa liderar. Ya sabemos todo lo que la sociedad nos dice lo que significa liderar. Liderar y esto y lo otro y todos los aspectos de habilidades. Quisiéramos hablar desde el punto de vista bíblico y cristiano, teniendo a Jesucristo como ejemplo, el gran líder, Dios hecho hombre en la tierra, que nos dejó, creo que, tres principios claves de lo que significa liderar. La primera clave de liderar es que liderar es influenciar personas. Influenciar a personas. Esta es la primera clave del liderazgo. Fíjate, un pasaje que nos muestra esto, está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 78, y que se encuentra también en el libro La Jornada que todos tenemos, que dice así: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. A mí me llaman la atención dos cosas aquí. Uno, elegido David a ser su siervo, a ser un líder. Y dos, dice el verso 77, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Es decir, el ejemplo es que David, siendo tan jovencito, 15, 16 años, cuando fue ungido como rey de Israel, lo sacó de tras las paridas, ¿no? Porque con un rebaño de ovejas, el carnero va primero. Los carneros subalternos las siguen, luego a las ovejas, las corderas madres, y al final de un rebaño, los más al fondo, caminando y alejados, son las recién paridas, que caminan para acá, para allá, para todos lados, van poco aquí, tienen que ir cuidándole las madres y los pastores. Justamente ese ejemplo es que David, siendo un jovencito, como si fuera una oveja recién parida, estaba al fondo del rebaño, Dios lo puso delante del rebaño del pueblo de Israel como rey ungido de Jehová a pesar de su juventud. Dios lo llamó para liderar desde muy temprano en la vida al rey David. Ese es el ejemplo que está usando, ¿no? Que significa lo tomó de las majadas, de tras las paridas lo trajo y lo puso adelante para que apacentase. Y dice que hubo dos cosas que Dios le dio a David para poder servir. La primera, integridad, apacentar conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Dos cosas claves de influenciar es carácter, integridad, corazón, actitud, y segundo, pericia, habilidad, saber cómo liderar. Carácter y habilidad, corazón y saber cómo, son claves para poder liderar bien. Esto significa entonces que tenemos que considerar en primer lugar que cuando habla de que los apacentó conforme a la integridad de su corazón, yo creo que se refiere en primer lugar a la compasión y la gracia para las personas.
Una de las cosas que es fundamental cuando nosotros llegamos a una iglesia, cuando nosotros nacemos y empezamos en la vida, todos empezamos teniendo una serie de aristas, de ángulos filosos, filudos, si quieren llamarlo, que son cortantes, que son difíciles de tratar, de manejar, y que la madurez o el discipulado deben ir puliéndolos y haciéndonos más tratables y de más bendición para los demás. Bueno, ¿cómo se cambia eso? Con líderes, con compasión y gracia para las personas. Tú todavía te acordarás de alguien en tu vida que ayudó para que esto sea así. A veces tenemos experiencias del colegio. En el colegio un buen maestro, el buen profesor o la buena profesora que tuvo paciencia con nosotros cuando éramos, ¿no es cierto?, más bravos que caballo encabritado en la pradera, y que tenía la gracia y la paciencia de llamarte y hablarte. Tal vez algunos en su familia, su papá, su mamá, un tío, un abuelo, un hermano mayor, tuvo esa actitud de compasión y gracia contigo para sentarse a hablar contigo. A veces un amigo, que es casi como un hermano, como dice la palabra, que ha tenido la paciencia de venir y sentarse, y cuando todos le daban ganas de botarnos por la ventana, él se sentaba al lado nuestro y nos hablaba de frente al corazón, pero con compasión y con gracia, y conquistaba nuestra voluntad rebelde para tener la actitud de oír la sabiduría o lo que nos convenía en esos momentos y que nos costaba escuchar. En la iglesia te has encontrado de repente con un mentor de tu grupo de crecimiento o de amistad, o con un líder espiritual mayor en la fe que tú, que ha tenido esa gracia y paciencia de poder contestar todas tus preguntas, todos tus cuestionamientos, todos tus ataques y críticas contra la iglesia, contra la Biblia, contra Dios y contra los ángeles. Cuando llegamos a la iglesia llegamos así, ¿no?, con una lista de cosas con las cuales no estoy de acuerdo, hasta que me demuestren lo contrario. Por lo menos yo cuando llegué a la iglesia llegué así, a los 18 años de edad. Yo siempre doy gracias a Dios por los mártires de la iglesia del Lince que tuvieron la gracia de soportarme en esos momentos. A los 18 años yo era una ametralladora de preguntas, ¿no es cierto? Y todo era ¿y por qué? ¿Y por qué hacen esto ustedes? ¿Y esta Biblia? ¿Esta Biblia de dónde la han inventado ustedes? ¿No? ¿En qué lado ustedes la han publicado? En mi ignorancia, ¿no? La ignorancia es atrevida, dice. Hasta que comencé a llevar mi Biblia nácar colunga, ¿no es cierto?, del colegio, la verdadera, ¿no?, la única según yo, y comenzaba a comparar. ¿Saben cuánto tiempo llevé mi nácar colunga a todos los cultos mientras predicaba el pastor para confirmar con la Biblia que me habían dado lo más importante es el amor, una versión parafraseada del Nuevo Testamento, versículo con versículo, hasta convencerme que no me estaban haciendo el 8? 1 año y medio con mi Biblia nácar colunga, viejita, le faltaban páginas, pero ahí estaba, y mi Nuevo Testamento, comparando versículo por versículo, diciendo este pastor vivo cree que me va a engañar a mí, me va a hacer cholito, ¿no es cierto? Yo comparaba, no, este versículo está bien, a ver, vamos a ver el siguiente. 1 año y medio. Así llegamos. Llegamos a la vida, llegamos a las familias y llegamos a la iglesia. Todos nosotros, sin excepción. Y Dios utiliza la compasión del corazón íntegro, la gracia de Dios, a través de personas que encarnan esa gracia de Dios y que permiten que no estén chocando con nuestras aristas, sino estén pasando por alto nuestras aristas y nos hablen con el amor de Dios y nos retraten la gracia de Dios y nos reflejen la misericordia de Dios y nos consuelen a pesar de todas las aristas que tenemos. Y uno comienza a decir realmente, ¿y qué tiene esta gente que no tengo yo? ¿Cierto? Es el primer impacto, yo creo, que uno tiene en su vida, ¿no? Después de venir y escuchar la palabra, la alabanza, el siguiente impacto tiene que ser la vida de algunos líderes, algunas personas que impactan nuestra vida y nos dicen, parece que el cristianismo sí es verdad que se puede vivir todavía hoy y que no es cuento. Ese es el liderazgo que necesitamos en nuestras familias, si queremos que nuestros hijos sigan al Señor. Este es el liderazgo que necesitamos en nuestra iglesia, si queremos que la gente conozca al Señor.
Este es el liderazgo que permite que la gente, cuando llega a la iglesia, ya conoce al Señor y comenzamos a avanzar en la vida cristiana, pero pasan pruebas, pasan dificultades, problemas económicos, problemas personales, problemas con gente de la iglesia, problemas con líderes de la iglesia, porque somos humanos. Pero el líder con compasión y gracia está atento a ver a los hermanos en la fe que dejan de asistir a la iglesia, que dejan de asistir a un grupo de crecimiento, que dejan de asistir a un grupo de amistad, que saben que están en problemas y no se quedan indiferentes. Los llaman por teléfono, los buscan en su casa, los llaman a tomar un café, a conversar. Es decir, hacen la tarea de apacentarlos conforme a la integridad del corazón. Y pastores que buscan ovejas. Los pastores oficiales de la iglesia no somos los únicos llamados a pastorear la iglesia. Todo creyente debe ser pastor de su prójimo. Eres responsable por las personas que tienes al lado tuyo. Eres responsable delante de Dios. Y eso significa que tienes que mirar alrededor tuyo y ver quiénes necesitan de ti. Y darles la palabra de consejo, la palabra a veces de exhortación o la llamada telefónica para preguntar ¿cómo estás? Estamos orando por ti. No te veo hace varios domingos. ¿Hay algún problema que estés pasando? ¿Puedo orar por ti? A veces hacemos esto solamente por nuestros hijos y nuestros amigos, pero Dios te ha llamado a liderar más allá que eso, a levantar la mirada y mirar que todo el pueblo de Dios es preocupación de Dios y quiere que también sea la tuya. El segundo aspecto que significa liderar con integridad es vivir la cruz y entrega paciente. ¿Y esto qué significa? Trabajar con las personas no es fácil. Todos los que trabajamos con gente lo sabemos. Nunca es fácil. Porque la gente es voluble, la gente es inestable, la gente tiene aristas. Y entonces uno tiene que entender que servir a Dios y liderar aún a tus propios hijos, en tu familia, con tus seres queridos de sangre y más con el pueblo de Dios, con los vínculos que tenemos espirituales en Cristo, liderar va a significar decidir vivir la cruz. Vivir la cruz. Que significa morir al yo y ir a la cruz constantemente. Para matar tu orgullo, matar tu resentimiento, matar, ¿no es cierto?, tus deseos de justicia humana, tu impaciencia, nuestra intolerancia, para matar todas las reacciones carnales, humanas, personales, que pueden ser justificables delante de los ojos humanos en los cánones de este mundo, pero que estorbarían la obra del Espíritu Santo si te dejas gobernar por ellas. Y por amor al Señor y al pueblo de Dios y para edificación de ese hermano débil, conflictivo, a veces hasta difícil de poder tratar y que nadie quiere tratar con él. Pero Dios te llama a vivir la cruz y por amor al Señor ir a la cruz una vez más, muriendo al yo para amar aún a la persona que se te hace difícil de amar. Y vivir una entrega sacrificial de tiempo y paciente para atender a esas personas. Para mí, la tarea de los mentores, de los grupos de crecimiento y los grupos de amistad es la tarea más importante que se hace en nuestra iglesia, atendiendo los grupos pequeños, porque tiene que ver con esto justamente. A veces me encuentro con mentores que te van a decir que encuentran personas difíciles en su grupo y pregunto, ¿y tú no eras difícil cuando llegaste a la iglesia? ¿Quién tuvo paciencia contigo? Alguien tuvo que haber tenido paciencia contigo en esos días y en esos tiempos en que no andabas, ¿no es cierto?, andabas volando bajo todavía. A veces tenemos la impaciencia, queremos que los grupos, las personas de los grupos, la gente alrededor nuestra, la gente de la que servimos, rápido crezca y madure. Y no es así. Mira tú que ni en la naturaleza es así. ¿Cuántos años tiene que pasar para que una plantación de vid produzca las uvas? 7, 8 años, dice. Para que produzcan, la primera no sale tan bien, la siguiente sale mejor, ¿cierto? Dicen que realmente la vid produce las mejores uvas a los 12 años de plantados. ¿Cuántos años tiene que pasar el bambú para crecer? Ahora que estábamos en el Japón hace unas semanas, veía el bambú, como las construcciones que hacían por todos lados. ¿Sabes cuánto demora el bambú en crecer? Cuando lo siembras, lo riegas, primer año, ¿qué ves? Nada.
tierra nomás. Segundo año, nada. Tercer año, nada. Cuarto año, nada. Pero después comienza a crecer, primero como un arbusto sin fuerza. Y el bambú, llega a ser el bambú, que es esa de las maderas más resistentes y durables del mundo. Llega a su plenitud después de haber crecido el árbol del bambú, recién después de 11 años. Sale el bambú que tú conoces, que dice que se compara con las vigas de hierro de algunos puentes en su resistencia. ¿Cuánto demora? 11 años. ¿Qué nos dice esto el Señor? Lo que dice Isaías: una nación no se hace de un día al otro. Un bebé no se forma de un día al otro. Un hombre y una mujer no llegan a su madurez de un día al otro. Todo toma tiempo. Lo que vale la pena en la vida tomará tiempo. Y en el mundo de hoy, en el que todo lo queremos instantáneo, al botón, al clic, ¿no es cierto? O con el mouse moviéndolo, estamos desesperados por andar todo haciéndolo más rápido. Y nos olvidamos que no por mucho madrugar amanece más temprano. Como dice el famoso dicho español. No por mucho levantarte más temprano va a salir el sol más temprano. Puedes levantarte a la hora que quieras. El sol sale a la hora que tiene que salir. Hay ciertos ciclos naturales, hay ciertos ciclos espirituales, hay ciertos ciclos emocionales, formativos, que son imposibles de adelantar, que tienen que darse en su tiempo. Solo el tiempo, el paso del tiempo, con la actitud correcta, con las metas correctas y la perseverancia adecuada, darán sus frutos. Tiempo. Y estamos demasiado desesperados y apurados para ver la bendición de Dios. Y eso significa entonces sembrar pacientemente para recién después cosechar. La pregunta es: ¿te está faltando poner más tiempo en la tarea que estás haciendo como líder? En tu casa, en tu familia, con tus hijos, con la gente que lideras alrededor. ¿Te has puesto a pensar en el tiempo que tomó el Señor contigo y en el tiempo que debe tomar con cada uno? Otro aspecto del liderazgo clave es pastorear con pericia de sus manos. Y esto significa básicamente ¿qué? Liderar es influenciar basado en las relaciones. Es producir decisiones sin dar órdenes directas. Es el liderazgo que debe producir tu vida de influenciar por inspiración. Por inspiración. Es decir, que la gente tome decisiones como respuesta a la clase de vida que está viendo en ti como líder. Y diga: este líder a veces no me entiende, este líder un poco loco, este líder es un poco fanático, pero ¿sabes qué? Quiero tener eso que él tiene en su vida, esa paz, esa fe, esa confianza en Dios, ese conocimiento de la palabra, ese temor de Dios, ese amor, lo que estén viendo en ti. Tu vida produce esa sed espiritual en los que te rodean, de manera tal que a través de un liderazgo basado en relaciones interpersonales saludables, tu vida produce sed de Dios, hambre de Dios, anhelo de responder a la clase de vida que tú tienes. Ese es un líder de verdad. Porque el líder es líder mientras solamente puede dar órdenes y los demás obedecen, o es jerárquico o institucional, es un liderazgo temporal. Pero el liderazgo más permanente es el que sin tener, usando la fuerza de institución, la fuerza coercitiva del mandamiento y de la orden, sin embargo influencia porque su vida impacta, su vida inspira, su vida confronta, su vida desafía a los demás. Esta es la habilidad principal en la vida, relaciones interpersonales. El ministerio y el liderazgo es gente, es influencia, es personas y es influenciarlos a ellos. ¿A quiénes estás influenciando tú? ¿A quiénes estás influenciando tú? ¿A quiénes estás tú tratando de impactar? Más allá de tu núcleo pequeño, Dios te ha llamado a liderar y influenciar a mucha gente alrededor tuyo, más allá de tus intereses personales. Pero además liderar no solamente es influenciar, liderar es multiplicar. No hay liderazgo sin frutos. Todo auténtico liderazgo de Dios trae frutos.
Trae frutos, trae bendición, trae respuestas, trae transformaciones, trae vidas impactadas, trae fruto espiritual, trae gente que crece en el Señor, gente que madura en el Señor, líderes que se multiplican, personas que conocen al Señor. Fíjate cómo dice el Señor claramente esta enseñanza de que Él siempre espera fruto de nuestra vida. Dios no quiere solamente que la bendición termine contigo. Dios no solamente te dio la salvación para que se acabe contigo. Dios no solamente te dio lo que te ha dado de la palabra para que tú vivas feliz. Eso es una visión egocéntrica que nosotros tenemos del cristianismo, pero Dios no la tiene. Dios te dio lo que te dio y te va a pedir cuentas de lo que te ha dado. Te va a pedir cuentas de que des fruto y multipliques lo que Él te concedió como una bendición de su mano. Dice en la parábola de los talentos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué está diciendo el Señor? En buen castellano: produce, multiplica, fructifica, no entierres, no escondas, no caves un pozo cómodo y te guardes la bendición solo para ti, tus hijos. Eso es un pecado, hermano. Es el pecado del egoísmo, el pecado del egocentrismo, el pecado de no querer servir a los demás porque vives muy cómodo en tus propios planes y sueños personales. Dios quiere que rompas el castillo de tu propia comodidad y salgas al mundo que se rodea y que se están muriendo sin el Señor y que necesita de lo que Dios te dio a ti, pero no para que te lo guardes, sino para que lo puedas invertir sacrificialmente, invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu vida en que otros sean bendecidos por el Señor. Y si no estás dedicado a eso, tu vida está siendo sin fruto, tu vida está siendo estéril, tu vida está siendo inútil ante los ojos de Dios. Porque fuiste creado para multiplicar, bendecir y fructificar. Y si no estás siendo usado en el servicio de Dios, tu vida entonces solo vale para ti. Pero en el mundo espiritual ha perdido su valor, su utilidad, para la cual Dios te la dio. Y eso es lo que significa la otra parte de la parábola de los talentos. Cuando tú ves ahí, ¿te acuerdas tú? La otra parte que dijo: Señor, yo sabía que tú eras duro, ¿no es cierto?, implacable como juez, y entonces guardé el talento que me diste y aquí lo tengo, te lo devuelvo enterito. Y el Señor, ¿qué le dijo? Qué bien que eres ahorrativo, qué bien que has sabido cuidar, qué vivo que has sido. No, el Señor le dijo: siervo infiel, infiel, malo siervo infiel. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque se lo guardó para sí. Y no usó lo que Dios le había dado para multiplicar, fructificar, para honra de Dios y para bendición de otros. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que nuestras vidas no solamente sean cómodas, felices, en paz y en bendición, tú y los tuyos, sino Dios quiere que a través tuyo hayan frutos de vidas impactadas y transformadas. Gente que conozca al Señor, a Cristo, que sean bendecidas. Gente que necesita consuelo en el dolor, gente que necesita apoyo y ayuda, consejería, instrucción, enseñanza. Gente que necesita que en lugar de pensar solamente en nosotros, pensemos en darnos un tiempo en decir: oye, vamos a visitar a fulano que está pasando un momento de necesidad. Esta persona que está alejada, que necesita una palabra de consuelo, medio complicado, medio difícil, medio argumentador, medio orgulloso, pero Dios lo ama y quiere que lo amemos. Y vamos a buscarlo y vamos a ayudarlo. Significa también desarrolla otros líderes. Hay que formar otros líderes. Y cuando formamos otros líderes, siempre hay que recordar que las personas, cuando hablamos de esto, te van a decir: no, pastor, es muy difícil. Siempre están los expertos, lo que yo llamo, ¿no? En la iglesia tenemos los fabricantes de sueños y los destructores de sueños. Siempre hay de los dos en toda iglesia, ¿no? Los fabricantes de sueños dicen: pastor, hay que hacer tal cosa. Pastor, soñemos con esto. Pastor, hagamos la mezanine. Pastor, hagamos misiones. Pastor, vamos a Japón. Pastor, vamos a servir al otro. Y está el otro que dice: pero pastor, yo el sábado veo fútbol. No hay plata. ¿Cómo va a gastar plata? Si estoy queriendo gastar la plata en las cosas mías, voy a estar gastando la plata en el reino de Dios. No hay tiempo. No se puede. Muy difícil. Mucho trabajo. La gente difícil. Los destructores de sueños.
Solo tienen su sueño personalista. Pero el sueño de Dios, el sueño del reino de Dios, el sueño de bendecir a otros, el sueño de poder alcanzar con la bendición de Dios a otras personas, nunca es su sueño. Siempre hay excusas para postergarlo. Y eso es una realidad. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros a ser líderes, que seamos fabricantes de sueños, y ojalá tú no seas un destructor de sueños, sino más bien aprendas a creer, aprendas a confiar, y aprendas a dar, y aprendas a sacrificarte, y salgas de tu pequeño mundo estéril y te amplíes al mundo, a la dimensión que Dios quiere que tengas, ampliar nuestro horizonte. Jesús dijo, mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y dice, y empezó a enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? 3 cosas clave. Miró las multitudes. No solo miró sus amigos, sus hijos y sus nietos. Miró las multitudes. Más allá de sus vínculos de sangre, carne, amistad e intereses personales. Miró las multitudes. A los que no conocía, pero el Señor conocía. En segundo lugar, tuvo compasión. Dijo, Señor, qué necesidad de estas personas. Soy responsable por estas personas, porque tú me has dado el Evangelio. No me puedo quedar aquí, en mi hamaca espiritual. Y en tercer lugar, empezó a enseñarles. Es decir, el que tiene fe sueña y prepara un plan. El que no tiene fe y no prepara un plan, no sueña, duerme. Duerme y, como digo a veces, ronca. ¿Qué es peor? Es decir, molesta a los demás. Cuando uno no tiene fe, cuando uno no es fabricante de sueños, cuando uno no está mirando las multitudes, se vuelve un cristiano adormilado que cabecea. Y entre cada cabezazo que da en su sueño espiritual, tiene un sueño personal, pero nunca un sueño de servicio a Dios. Siempre solo es personal. Dios es para que me bendiga. Yo no tengo tiempo para servirle. Esa es tu manera de vivir el cristianismo. Por eso es que cuando uno sirve al Señor, uno tiene que entender que la meta nunca es más importante que las personas y la unidad del grupo. La meta nunca es más importante que las personas y la unidad del grupo. Es decir, uno por alcanzar una meta en el liderazgo nunca puede para eso pisar encima de la cabeza de todo el mundo, y sino que cuidar la unidad. Pero la unidad de la mayoría, no la unidad de la minoría. La unidad de la mayoría es la que Dios nos manda a cuidar, porque siempre va a haber 4 o 5 revoltosos para cualquier cosa que hagas, ¿no? Los destructores de sueños. Pero la unidad de la mayoría, de la gente que quiere tomar decisiones y seguir adelante, esa hay que cuidarla. Y Dios nos manda a cuidar a las personas y cuidar la unidad de los que en la mayoría quieren fabricar sueños. Finalmente, liderar, como ven, liderar no es fácil, hay sus batallas. Liderar es alimentar la llama de la pasión. ¿Por qué liderar es alimentar la llama de la pasión? Porque la pasión se apaga, se puede apagar. No pierdas el fuego en tu vida. No pierdas la llama del fuego en tu vida. Nosotros podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, cumplir todito y estar apagados. No pierdas la llama de la pasión espiritual buscando a Dios, de la pasión del servicio, de la pasión por una visión en la vida que es más allá de una lista de cosas por comprar, una lista de países al que viajar y una lista de cosas que estudiar. Si solo tienes ese plan en tu vida, es un triste plan. Dios te llamó a mucho más que eso. Dios te llamó a tener una visión. Dios te llamó a tener un llamado de Dios, a una visión que trasciende
todos los logros humanos temporales y que tiene que ver con la influencia del Espíritu de Dios eterno en tu vida y a través de tu vida en la vida de otras personas. Si no estás dedicándote a eso, que es lo de valor eterno en la tierra, estás desperdiciando tu vida como el agua se echa en el desierto. Entonces, conéctate con la visión de Dios. Conéctate con la llama de Dios. Vuelve a encender el fuego. Si tú sientes que se ha apagado, mueve las cenizas, arrepiéntete, pídele que Dios te encienda la llama de la pasión, del hambre y sed de Dios primero, y luego de la pasión por la que Dios quiere que tú te muevas para alcanzar a otras personas y bendecirlas con el Evangelio de Cristo, empezando en tu casa y hasta el último en la tierra. Fíjate cómo Jeremías luchaba con esto, como luchamos todos nosotros de mantener la llama. Dice en Jeremías, este pasaje tremendo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Has tenido esta lucha de Jeremías? Jeremías se encontraba con lo que tú y yo nos encontramos todos los días. No es fácil vivir como cristianos en el mundo en que vivimos. Y es muy fácil uno mantenerse en la fachada para afuera, que todo está bien, haciendo todo lo que es lo correcto, pero por dentro haber perdido la pasión y el fuego de Dios. Y entonces ir comenzando a bajar nuestras metas, a solamente nuestras metas, y las de Dios quedan fuera, porque son incómodas para nuestro yo, para nuestro ego, para nuestra seguridad personal, material, o el prestigio, o la realización personal que anhelamos en el corazón sin Dios. Por eso es que dice aquí, era escarnecido y burlado cada día, dice, ¿no? Verso 7, al final, cada día he sido escarnecido, burlado por predicar la palabra en el tiempo de Jeremías. Y él dijo, no me acordaré del Señor más, ya me olvido de Dios, ni tampoco voy a hablar en su nombre, ya no voy a predicar. Pero cuando pensaba eso, dice que como un fuego ardiente metido en sus huesos, ese fuego que ardía le impedía que se convierta en cenizas. ¿Sabe qué es este fuego? Este fuego santo, que no son las emociones ni las pasiones humanas, aunque lo llamamos pasión, es para entenderlo desde el punto de vista gráfico, pero realmente es más que una pasión emocional. Produce una pasión emotiva humana, produce, pero no es en su naturaleza esencial un fragor emocional solamente. Produce eso, es resultado, pero este fuego santo es el llamamiento de Dios, la visión de Dios, es el Dios que cada día nos llama y nos dice, ven y no olvides que te estoy llamando para algo más grande, más santo que lo que tus propios planes personales tienes. El Señor te está diciendo, sígueme, sígueme. Como el domingo pasado, ¿se acuerdan? Sígueme, y había que tomar decisiones. Entonces la pregunta es, ¿mantienes este fuego santo en tu corazón? Ese fuego santo está en tu corazón, metido entre tus huesos, como dice Jeremías, y es un fuego ardiente que te quema por dentro y te dice nada constantemente cuando quieres tú otra vez salirte de la prioridad de Dios y salirte del camino de Dios y salirte de las demandas de Dios, te llama de nuevo y te compele otra vez a entregarte al Señor. ¿Tú has vivido ese fuego santo de Dios? ¿Lo has perdido? ¿Lo mantienes? ¿Lo alimentas? ¿Cómo mantenerlo? Porque es fundamental. Jeremías nos dice 3 claves en este pasaje que analizamos rápido para terminar. Número 1, él dice, no me acordaré más de él. Traté de sufrirlo y no pude. La primera clave para poder volver al fuego de Dios es la comunión con el Señor. La comunión con el Señor mantiene el fuego. Nadie puede tener contacto personal con Dios sin que el Dios
que es fuego consumidor, lo toque con sus llamas. Así de simple. Dios, como dice la Biblia, lo retrata, es fuego consumidor, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es perfecto. Cuando tú te acercas a Dios, que es fuego consumidor, las llamas de la presencia de Dios comienzan a quemar toda la escoria, todas las chozas, todo el pueblo joven que hemos armado nuestra alma nosotros, ¿no es cierto?, con nuestras esteritas de los éxitos, nuestra esterita de los logros. Cuando Dios comienza a quemar todo y nos muestra que estamos desnudos, solos, sin vividí, con hueco, y que necesitamos del Señor. Y ese fuego consumidor de Dios no nos condena, no nos repele, sino no nos rechaza. Todo lo contrario, el fuego consumidor de Dios te va a atraer a ese fuego. Te va a quemar todo lo que necesita ser quemado, que no tiene valor, y te va a comenzar a transmitir la santidad de Dios, el amor de Dios, la visión de Dios, el corazón de Dios. Comienza a ser transmitido a nuestro corazón y eso le comienza a dar vida a nuestro corazón. Vida espiritual, no actividad, vida espiritual primeramente. La comunión con Dios. Por eso el ayuno y la oración es tan importante. Es un arma espiritual en la que nosotros buscamos a Dios, buscamos al Dios consumidor para que nos dé de su fuego una vez más. Segundo lugar, dice, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Otra de las claves del fuego es, habla la palabra de Dios. Cuando dejas de hablar la palabra de Dios, significa que estás entonces, como dice el Evangelio, desierto, desierto os digo. Es decir, estás en un desierto. Cuando dejas de hablar la palabra de Dios a los demás, puedes leerla, puedes estudiarla, puedes elaborarla, puedes teologizarla, pero cuando dejas de hablar la palabra de Dios, estás más seco que muro de cemento. Porque cuando la palabra de Dios toca tu corazón, la palabra no se queda en tu corazón, la palabra replica, no la puedes dejar de hablar, como que te sale de la garganta, es una cosa que no puedes aguantar, así te ajuste la corbata. La palabra quiere salir para que hable a otro, porque la palabra Dios te la manda para que se la mandes a otros. La pregunta es, ¿hablas la palabra de Dios? No importa si en un púlpito o en una radio, hablas la palabra de Dios a nivel personal, sacas el tema del Señor, hablas del Señor, compartes la Escritura, hablas de las cosas de Dios. Hablar la palabra de Dios enciende el fuego en el corazón. Dejar de hablar la palabra de Dios nos vuelve cenizas. Y finalmente, enciende el fuego de tu corazón. Se fue la película. ¿Y esto cómo es? ¿Quién me retrocede ahí, por favor? En el último versículo, no me lo roben el último versículo, por favor, devuélvamelo. El último versículo en Jeremías, van a ver, es este que dice en el versículo 11, que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Una vez que Jeremías se reanimó de esta crisis que le había pasado, él llega a este verso 11 y él comienza a recordar que Dios estaba con él como poderoso gigante y que él podía, por lo tanto, ya había vuelto a la fe, ya había salido del letargo de las cenizas, el fuego se había avivado y de nuevo podía decir como el salmista, en Jehová derribaré muros, con Jehová haremos proezas, con mi Dios derribaré murallas. Él había vuelto a la confianza que si Dios estaba con él, el poderoso gigante que es Dios iría delante de nosotros, rompiendo puertas, derribando murallas, bendiciendo vidas. Esa es la fe a la que uno vuelve y para cumplir la misión encargada cuando nosotros buscamos de nuevo el fuego del Señor. Te pregunto, ¿lo ves a Dios como poderoso gigante delante tuyo para derribar murallas, abrir puertas y usarte para bendición? ¿Hablas la palabra? ¿Tienes comunión con Dios? ¿El fuego está encendido? Y si no es así, ¿por qué? ¿Qué está impidiendo? Tienes que volver a la comunión con Dios, a la palabra, tienes que volver. Por eso el día de oración y ayuno. El día de oración y ayuno es para poder despertarnos espiritualmente. Salir de la modorra en la que este mundo te está haciendo duérmete niño, duérmete ya. Este mundo con las actividades, con todas las cosas que tienes. Y para que te despiertes, es el despertador espiritual. Y es para que busquemos al Señor
y enciendas el fuego de tu corazón. Vamos a terminar orando. Y permíteme, antes de hacer la oración en bloque de todos, ahí está el versículo. Poder estar orando especialmente por quienes están liderando. Hay gente en nuestra iglesia que está liderando. Están liderando mentores de grupo de crecimiento, liderando grupos de amistad, liderando maestros de escuela dominical, liderando jóvenes, adultos, matrimonios, damas, caballeros. Y a veces no tienes que tener el título, la chapa de líder, pero estás liderando. Toda persona que está liderando, yo quiero pedirle que el día de hoy tome un compromiso con el Señor. No voy a liderar sin la llama, sin el fuego del Espíritu de Dios. Porque hacerlo sería una ofensa a Dios y estorbaría la obra de Dios. Liderar sin llama es apagar a otros más que encender a otros. Y necesitamos pedirle que Dios nos renueve esa llama del Espíritu de Dios. Por eso voy a pedir que todos los que son líderes en la iglesia se pongan de pie. Y vamos a orar por todos los líderes, porque todos los líderes necesitamos pedirle al Señor su ayuda. Así que todos los que son líderes aquí presentes, voy a pedirle que se ponga de pie. Todos los mentores de grupo de amistad, grupo de crecimiento, maestros de escuela dominical, líderes de ensamble, líderes de administración, líderes de caballeros, de encuentros, de retiro, de transformación y todas las vainas que haya, de todo eso. Todos los ministerios, pónganse de pie. Vamos a orar. Necesitamos esto, ¿sí? Líderes de la iglesia, somos los que más necesitamos el fuego del Espíritu Santo en la iglesia. Pero también quiero animar a quienes no están líderes de un cargo en la iglesia, pero están liderando en alguna área de su vida personal, profesional, y necesitan este despertar del Espíritu Santo, que también se ponga de pie. Quien sabe que necesita esta llama del Espíritu de Dios en su corazón. Vamos a orar con los que estamos de pie. Sí, vamos a orar. Oramos juntos. Padre bendito, gracias Señor porque tu palabra nos llama a despertarnos a un liderazgo con el Espíritu Santo, no sin Él, con tu ayuda, con tu poder, con tu visión, con tus prioridades y no con las nuestras. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando nosotros recibimos tu bendición y la guardamos y cavamos un hoyo y la escondemos para nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos servido sin el fuego del Espíritu. Perdónanos, Señor, cuando no hemos buscado la multitud que quieres que miremos con compasión para enseñarles. Perdónanos, Señor, cuando somos destructores de sueños y no fabricantes de ellos. Perdónanos, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder tener este fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que tu fuego consumidor, Señor, queme toda la escoria, toda la hojarasca, toda la apariencia, todo lo que nos distrae en nuestras vidas. En el nombre de Jesús queremos dejarlo de lado. Todo lo que del mundo nos atrae tanto, queremos en el nombre de Jesús dejarlo en segundo plano y ponerte a ti, Señor, Dios fuego consumidor, en el primer plano de nuestras vidas. Y decirte que consagramos nuestra vida a ti, dedicamos nuestra vida a ti, para que el fuego del Espíritu llene nuestras vidas y nos uses para encender la vida de otros que están apagados, muriendo o en tinieblas. Señor, usa nuestra vida para tu gloria y extender tu reino eterno según tus propósitos. Te lo pedimos dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un momento para orar, ahora sí, en este momento, y es para orar por los siguientes motivos que están allí. Usted puede orar con el que está a su lado ahora. Vamos a orar de 2 en 2 para que sea un tiempo breve de oración, pero un tiempo efectivo de oración. Y estos motivos que encuentran allí son el mensaje. Si Dios le habló algo de la palabra, órelo. Siempre cuando Dios nos habla en el corazón, con cualquier pastor, cualquier predicador y con cualquier devocional, te habla al Señor, llévala a la oración. Dile, sí, Señor, me has hablado de esto, te pido esto. Segundo lugar, para orar por los misioneros. Orar por nuestro país,
Oremos por tía María y por todas las tías que están en problemas. Porque tía María no es una cuestión política, no es una cuestión de partidos, no es una cuestión de este gobierno. Tía María refleja un problema en el Perú. Tenemos que orar por la paz social, tenemos que orar por la justicia social, tenemos que orar por la honestidad, tenemos que orar para que ni del gobierno ni de ningún lado unos pocos sinvergüenzas estorben el desarrollo del país. Y hay que orar para que Dios traiga para eso santidad, integridad, temor de Dios, y para que los pobres y los necesitados no sean los afectados. Hay que orar también por nuestra nación, por los misioneros. Tenemos que orar, nuestros misioneros en todo el mundo que tenemos, en Europa, especialmente en Medio Oriente, sufriendo persecución, por Alma Japón, del que vamos a escuchar un testimonio un poco más adelante, y por los cristianos perseguidos en Medio Oriente. Le invito a que oremos y aprendamos a orar y practiquemos la oración ahora. Vamos a ir orando de dos en dos y en unos instantes terminamos. Que el Señor nos bendiga.